11:08 de la mañana en toda la República Argentina. Te recordamos nuestras redes sociales. En Twitter, en Instagram nos encontrás en @radiosónica y nuestro número de WhatsApp es 11 22 62 77 28. Estamos con dos invitados del día de la fecha. Ellos son del Partido Libertario. Vamos a dialogar sobre todo lo que tiene que ver con la cuestión política económica. ¿Dónde tenían anotados los nombres? Aquí están los nombres. Cristian Mas, por un lado. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias por el espacio. Y por otro lado, Leonel Fabro, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bien. Aquí estamos. Seguimos adelante. Bueno, Joan Talarico, hace un rato estábamos hablando fuera del aire y además en el inicio del programa respecto a la importancia que tiene la ley de extinción de dominio y hablábamos sobre posiciones contrapuestas. Acá viene una tercera línea que la verdad no tenía idea o por lo menos no percibía que fuera una manera de ver esta realidad. Le cuentan a la audiencia, ¿por qué no a la ley de extinción de dominio? Que es lo que estábamos dialogando recién. Exactamente. Sí, a ver, nosotros inicialmente, en el día de ayer, durante la marcha, sacamos un comunicado en el cual nos expresamos a favor del desafuero de la senadora y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque entendemos que todos somos iguales ante la ley y tenemos que responder de la misma forma. Ya en el tema de la ley de extinción de dominio, sentimos que se está queriendo dar una solución rápida a una justicia muy lenta en vez de alguna forma, hacer esa justicia más efectiva. Y nosotros lo que creemos que es peligroso es darle al Estado la potestad de poder expropiar bienes a privados sin que haya una sentencia firme, sin que se haya una condena que confirme que hay un delito sobre esos bienes. Entonces sentimos que no es la solución a un problema que como la corrupción, que la causa de todo eso es el gran tamaño del Estado. No sentimos que la solución sea darle más poder justamente al Estado, sino justamente hacer una justicia más efectiva y más eficiente. O sea que la solución no sería por el lado que se plantea darle más, más poder al Estado, sino ¿cuál? Simplemente fortalecer la institución judicial. Sí, fortalecer la institución judicial es una parte. Tenés que hacer también una reforma importante en materia de cuáles son los mecanismos que la justicia tiene para prevenir estos temas de la expropiación y también para que no se malversen estos fondos. Pero al mismo tiempo, a ver, tenemos una justicia que está muy ideologizada, que es a mano del gobierno de turno, y sentimos que hay una utilización política de todos estos tiempos de a ver cuándo me conviene que tal persona vaya presa o que tal persona vaya a declarar para tener una mejor imagen política en tal partido. Entonces sentimos que también eso está jugando mucho acá. Hace poco dialogábamos, no recuerdo el nombre, no sé si lo recordás, Joan, esta persona que vino a hablar respecto a la matriz de la corrupción, que es una cuestión quizás no tanto de poder, sino una cuestión cultural. Bermúdez, sí, que hablamos de la corrupción como algo que nace hasta cuando sos adolescente, quizás, si podés ventajear a algo, ¿viste? No sé, poder obtener provecho lo más mínimo, lo haces. Y eso se va trasladando a otras esferas, en la escuela, universidades, y es un hecho que se termina reflejando en la política. ¿Ustedes cómo ven a la corrupción del Estado argentino? Yo siento que no hay una solución, aunque sea la evidencia empírica de la historia de los otros países nos han demostrado que no hay una solución 100% efectiva para cortar toda la corrupción en un Estado. Lo que sí se ha demostrado es que a mayor tamaño del Estado y mientras más manos pasa el dinero, más focos de posible corrupción hay. Con lo cual sentimos que la mejor manera es desburocratizar el Estado y hacerlo más efectivo para que... Y pasa, por ejemplo, con el asistencialismo. A ver, la plata que se destina del presupuesto a lo que es el bienestar social y los beneficios sociales y los planes sociales nunca llega de la misma forma a toda la gente. Entonces hay un pasamanos en el medio gigante por tantos ministerios, tantas secretarías, tantas subsecretarías que lo que hacen es generar más focos de corrupción. Entonces sentimos que la única forma que se ha demostrado hasta ahora es achicar justamente el tamaño del Estado para que sea un Estado mínimo, pagable y efectivo, que tenga menos foco de corrupción que el Estado que tenemos ahora en Argentina, por ejemplo. Para ustedes hoy, ¿la Oficina Anticorrupción cumple la función que tiene que cumplir? Yo siento que es un poco como pasa con la AFIP. Siento que es una autorización de las instituciones para el beneficio de la política de turno. Hay declaraciones de la Oficina Anticorrupción que son totalmente incongruentes. Te dicen, por un lado, no, bueno, eso ya está analizado, ya pasó por nosotros, y a veces con algunos otros temas que capaz son del oficialismo te dicen, no, bueno, eso no corresponde a la Oficina Anticorrupción. Entonces sentimos que no tiene un sentido propio esa oficina. A ver, que el mismo gobierno se
se autorregule, no le da una muy buena confianza ya de entrada. Respecto a la, digamos, a la economía, ¿cómo ven desde el Partido Libertario a lo que está pasando en estos 3 años? Sí. Bueno, la visión que nosotros tenemos es una decadencia política que en realidad está ligada a la cantidad de impuestos que hay en el país, que es insostenible para una pyme, para un comercio. Hemos hecho nota con gente que tiene un kiosco, que tiene una pyme, una panadería, y hoy actualmente yo personalmente también tengo una pyme y es imposible costear los gastos. Tenés el Estado continuamente atrás buscando dónde perjudicarte, dónde sacarte un mango. Es inviable, digo, en vez de darte una solución de fomentar el crecimiento de las pymes, que es lo que la producción, que es lo que le da la riqueza a un país, la cantidad de bienes que produce, están continuamente viendo la forma de sacarte un mango. Esa es la realidad, con inspecciones, con coimas, continuamente. Yo personalmente estoy en Recoleta y lo he visto, pero 2 o 3 veces por mes tenés que lidiar con un montón de sectores, el que pasa con la basura que te pide plata, el muchacho de fiscalización, los de publicidad, sanidad, bueno, infinidad de cosas que también está ligado con la cantidad de regulaciones que hay. Y hoy intentar tener una pyme y producir algo es una lotería. ¿Le aducen esta situación a políticas del gobierno anterior y con complacencia del gobierno actual, o son una cosa los 12 años anteriores y otra cosa estos 3 años? No, la visión que yo tengo es, te pondría en estos términos, de los últimos 70, 90 años. 70, 90 años que el país tiene inflación que se genera por un déficit fiscal. Cuando el Estado gasta más de lo que recauda, tenés que emitir. Y emitir causa inflación, o sea, la inflación es un término monetario. Sí, ahí tenés 3 temas también que, o emitís, o subís los impuestos, o tomás deuda afuera. Tomar deuda afuera ya no podemos porque nadie nos presta. Emitir genera inflación, es lo que hizo 2 años de kirchnerismo, o lo que hizo Macri con las LEVAX, por ejemplo. Y el otro camino es subir los impuestos. Subir los impuestos en Argentina ya no se puede más porque tenemos como comentaba Leo, un sector privado totalmente asfixiado. Entonces, ahí se abre la otra pata que todo el mundo dice, bueno, entonces tenemos que crecer, para poder recaudar más tenemos que crecer. Con esta carga impositiva es imposible porque no se genera empleo de ninguna forma, solo en el sector negro. De las tasas en 40%. Tampoco te incentivan eso, entonces lo que tenés que hacer es primero achicar el Estado para reducir el gasto y de esa forma bajar el déficit, y después pasar a un régimen impositivo mucho menor, achicar los impuestos en el sector privado para que de esa forma se incentive la generación de empleo genuino, si no, no vamos a tener otra forma de crecer. Llegó Marcelo Dalzogo. ¿Cómo les va? Buen día, Bien. Marcelo. Buen día. Bien, acá. ¿Cómo les va, chicos? Bien, contento. Hay unos cortes, hay obras. El gobierno está haciendo Normal. obras, ¿vieron? Sí, obras Hermosa inexplicables. la Antes sí. Hay mucha obra repavimentan Corrientes ahora. Corrientes que lo han cerrado, todo cerrado, del 11 hasta acá. Bueno, pero bien, acá estoy. Bueno, ¿cómo les va? Antes nada, disculpen la tardanza. Estaba escuchando esto de lo que contaban, ¿no? Atentamente, y hay mucha gente que piensa que la alternativa es crecer, a propósito de lo que vos decías. El tema es cómo, ¿no? Porque hay un problema de... Argentina siempre tuvo esta cuestión de la industrialización fallida, ¿no? Que nunca termina de cuajar, de cambiar el modelo de sustitución de importaciones, que nunca termina de funcionar. Y después lo tenemos a nuestro amigo el vasco Mendiguren pidiendo subsidios, ¿no? Sí. Con lo cual, les pasado a escuchar a esta gente que dice los empresarios, ¿no? Digo, ¿estamos acostumbrados los empresarios argentinos a competir de verdad, piensan? Yo creo que a ver, lo que de verdad lo que decís sobre el proteccionismo es esta idea de, no, bueno, sí, lo ideal es liberar el mercado, pero primero protejamos la industria nacional hasta que sea competitiva, y después, cuando estemos listos, vamos a liberar. Ese después estamos esperándolo hace 90 años. Y el proteccionismo, la sustitución de importaciones, ya desde concepto es algo nefasto, que lo que hace es decirte a vos que tenés que comprar más caro lo de tu país y no podés comprarlo de afuera. O sea, básicamente es un político diciéndote en qué tenés que gastar la plata y en qué no. Entonces, la única forma de competir es cuando básicamente estás obligado a que el mercado pueda sacar algo mejor a menor precio, y te obliga a vos a bajar tus costos y a tener una mejor participación en el mercado.
con lo cual no hay otra opción. El proteccionismo nunca funciona. Entonces, en ese sentido, tenés que empezar por una vía de liberar el mercado sí o sí. ¿Por qué, respecto al proteccionismo, qué pensás de esta nueva avanzada? No sabemos si es realmente un proteccionismo, creo que lo vamos a poder ver mejor dentro de unos años, pero la llegada de Trump en Estados Unidos y quizás un cierre, guerra comercial, ¿por qué están volviendo a eso si en tu caso decís no funciona? ¿Por qué pensás que sucede? En el caso de los países más grandes es un poco más complicado. Hay que recordar que el 20% de las importaciones en todo el mundo vienen de Estados Unidos. Por lo cual Estados Unidos tiene ahí, por así decirlo, la vaca atada. Y bueno, en declaraciones de Trump, en organizaciones multinacionales ha dicho varias veces, a ver chicos, lo ideal es que no haya tasas, que no haya restricciones a la importación, que todos podamos hacer todas las cosas libres. Si ustedes no quieren, vamos con control de precios. Ahora, también es cierto que está este caveat de que competimos con China, ¿no? Digamos que terminamos compitiendo con China, que no solo no es un país libre, no es un país liberal, sino que la gente produce por salarios casi de esclavismo, digamos, y finalmente termina transformándose en un capitalismo de Estado que te gana el mercado, te gana la parada. ¿Cómo ven eso? Bueno, China tuvo muchas décadas de estatismo total, Mao y todo eso. En un momento abrieron el mercado en temas de libertad. Sí es verdad que está bastante restringido, pero en temas de mercado es bastante libre. Y también acá hay un concepto que yo creo que es erróneo, que es el tema del salario mínimo, por ejemplo. O sea, acá decimos, bueno, para que no cobre poco la gente, vamos a poner un salario mínimo. Y el salario mínimo es lo menos que le tenés que pagar a alguien para tenerlo en blanco. Entonces, todo lo que está debajo de eso es imposible tenerlo en blanco. O sea, estás desincentivando de vuelta el trabajo en blanco. Porque si yo tengo un kiosco, por ejemplo, que lo atiendo hoy porque yo solo, y después quiero poner un empleado para crecer un poco, pero no le puedo pagar el salario mínimo, lo tengo que tener en negro, entonces el Estado no te da una solución para eso. Entonces la solución es que no haya un salario mínimo que esté desincentivando eso. Cristian, están haciendo fila los sindicalistas para venir a esperarte a la puerta. Y los taxistas, claro, ¿no? seguro. Y los taxistas, ayer cortaron la esquina de mi casa los taxistas, no sé qué querían. 4 cuadras. Bueno, con el tema de Uber tenés un ejemplo claro, por ejemplo. Es básicamente lo mismo que cuando hubieran salido a las lámparas, hubieran salido a protestar los que hacían velas. O sea, no, saquen a la lamparita que nosotros nos quedamos sin trabajo. Es como el chiste ese del socialista, que va a un capitalista y le dice a un socialista, y le dice, ¿para qué sirve esta máquina? Una máquina como de 500 metros cuadrados. Le dice, para emplear 200 personas. ¿Y qué hace? Emplea 200 personas. Claro. No hace nada más. Entonces, sacrificamos ser productivos por dar empleo que nos sirve. Ahora, es interesante porque pensaba, ¿no?, en esto. Primero, salario mínimo es una idea que por lo menos en Latinoamérica está muy arraigada, y en varios otros países, ¿no? Esta idea de que tiene que haber un salario mínimo y que por debajo de eso no se puede, ¿no? Con eso hay una reflexión chiquita, a veces lo charlamos la pasada con ese. Hoy por hoy, por lo menos en mi opinión, ¿no?, la Villa de Retiro es el lugar más capitalista de la ciudad de Buenos Aires. Y estas discusiones se arman alrededor de eso, porque los intercambios son libres, fuera del Estado, cada uno compra y vende, pone y funciona. A veces no tan voluntarios, pero... Y a veces sí. Yo, la verdad, conozco gente amiga que está invirtiendo en la Villa Retiro, poniendo plata en la Villa Retiro, porque vos financiás a uno que compra un camión de cerveza y le saca el cuádruple de ganancia y estás ganando, ¿no? Más que un banco. Bueno, ese mercado, en ese ámbito se reactiva y funciona porque está justamente libre del Estado. O sea, lo que te queda es ganancia, entonces vos podés proyectar la inversión con una rentabilidad donde la puedes especular, inclusive seguir invirtiendo sobre la renta que vas a ganar. Distinto pasa en el que está en blanco y que tiene que tributar todo porque no tenés margen de inversión. Sí, además el sistema de precios basado en oferta-demanda es la única información que tiene alguien que quiere emprender algo para saber si el mercado lo está avalando o no, para saber si lo que vendo sirve o no. No sé, si cae en la venta de cassette, sé que la gente capaz quiere más CDs, entonces me pongo a fabricar CDs y así pasan un montón de cosas. Cuando vos empezás a tocar el sistema de precios a través de control de precios o de sustitución de importaciones, empezás a nublar toda esa información. Entonces se hace mucho menos posible invertir, mucho menos posible planificar para cualquier negocio.
O sea, es que yo habitualmente tomo Uber, ¿no? Y Ahora te están esperando a vos. Sí, me Samuel. están esperando a mí los taxistas. Por eso que fue la vengan. marcha en la esquina de tu En la casa. mina de mi casa. Sabes que no lo había pensado. La tienen Pero fichado. yo cada vez que me subo un Uber, le subo una foto a Twitter y le pongo, le recuerdo al comunista de Rodríguez Larreta que no se puede usar Uber. Pero más allá de esto, ya van varios, vamos a caer en el estereotipo, pero varios guachiturros que me llevan en Twitter. Ustedes dirán, En Twitter, ¿cómo? en Twitter, Uber. Perdón, en Uber, me quedé con... Sí, sí. No, en Uber. Y uno dice, ¿cómo, no? Porque uno tenía como la sensación de que era el chico, ¿no? El chico de clase media alta que Chico tiene bien. el Toyota nuevo y que sale a hacer Uber porque está el pedo en las casas. Y ya me tocaron varios pibes de Varela, me tocó uno de Ituzaingó, y los pibes me dicen, yo no puedo acceder al taxi. O sea, ¿cómo saco un registro profesional? No puedo contratar un seguro, no tengo manera de pagar el alquiler, no tengo forma de coso. Dice, tengo un gol que está más o menos bien. Es que ahí está la mayor hipocresía del sindicalismo de los taxistas hoy. Lo que te piden es que regules Uber, no que los desregules a ellos. O sea, no te están pidiendo que la licencia que vale 200 lucas no esté. O no te están pidiendo que tengan menos regulaciones, menos impuestos. Te están pidiendo que al otro le hagas lo mismo. Como diciendo, si a mí me estás fajando, a él también fajalo. Claro. No, deja de fajarme a mí. O sea, ya llegamos a un momento de que perdemos el anhelo por mantener el statu quo, o sea, y al mismo tiempo, o sea, eso es muy naive pensarlo así. En realidad el sindicalismo también lucra con esas licencias, con todas esas regulaciones, están agarrados con el Estado, con lo cual hay dos patas por ahí, pero lo ideal sería que no que hagamos a Uber igual a los taxis para que tengan la misma competencia, sino que los dos sean libres de competir. Bueno, voy a dar el regulación. ejemplo. Justamente ayer me pasó que me tomé un taxi y justamente sacó el tema de Uber, porque siempre me gusta charlarlo, a ver su opinión. Y es exactamente lo que vos decís, Cristian. Lo que primero que me dijo es, si me pegás a mí, pegale al otro, pegale a Uber, que paguen impuestos. Y yo le planteo al taxista, ¿por qué en vez de cortar las calles pidiéndole impuestos a eso, por qué ustedes no pelean porque le saquen impuestos a ustedes? Mayor rentabilidad, menos regulaciones, no en cuanto a las licencias, porque eso está perfecto que le pidan el carnet para transportar pasajeros, me parece perfecto, pero el tema del tributo, y después está el tema del negocio, de lo que significa comprar la licencia de un taxi, que eso es oferta y demanda del mercado, ni siquiera tiene un precio fijo, ni siquiera tampoco respetan la cantidad de taxis, sino que venden, porque es una forma de recaudar que tiene el gobierno de la ciudad. Incluso la tarifa de taxi la tienen regulada. O sea, Exactamente. no es que cada empresa de taxi puede cobrar lo que quiere, no, tampoco. Una pregunta un poco más global respecto al Partido Libertario. Dos preguntas. La primera, para el Partido Libertario, ¿qué, si fuera por ustedes, si ustedes gobernaran, qué quedaría del Estado? O sea, ¿qué sacarían y qué dejarían? Y por otro lado, si el Partido Libertario tiene un candidato que apoyen de cara a las elecciones del año que viene. Si tenemos el Congreso también o... Sí, yo te pregunto, si vos sos gobierno mañana, ¿qué dejás y qué sacás? Nosotros sentimos que el Estado, a ver, primero, para aclarar, nosotros también entendemos que se ha desvirtuado la esencia y la función del Estado en Argentina. Acá el Estado es, para la mayoría de la cantidad de la gente, es un seguro contra el fracaso propio y es el papá, o sea, es el segundo papá. O sea, todo lo que vos fallaste lo tiene que hacer el Estado, supuestamente. Y esa no es la función del Estado. La función del Estado es garantizar los tres derechos primordiales del ser humano, que son el derecho a la libertad, a la propiedad y a la vida. O sea, está para garantizar esos derechos. Nosotros sentimos que debería ocuparse en Argentina de seguridad, justicia, educación y salud. Nada más que eso. En el medio, o sea, ya para llegar a eso tenés unos 20 años de Tributando una base de impuestos mínimos, digamos. Sí, tal cual. Yendo si una no- carga impositiva pagable, que sea además transparente, que sea efectiva, sacando del Estado, por ejemplo, en educación. Nos parece totalmente injusto que haya un Ministerio de Educación que baje una currícula única para todos los colegios, que no deje entrar métodos educativos como el Montessori o el Waldorf, por ejemplo, que en otros países se mostraron sumamente efectivos, que te digan cuántas horas tenés que tener, qué es lo que tenés que estudiar, con qué libro tenés que estudiar incluso. Y esto pasa en universidades, en primarias, en secundarias. Entonces, la libertad de qué querés aprender y cómo lo querés aprender la tiene que tener el padre que manda a su hijo al colegio, no el Estado. No tiene que haber una persona en un ministerio. O sea, el Ministerio de Educación o el Ministerio de Cultura. ¿Qué significa ser ministro de Cultura? O sea, sos el que dice cómo tiene que ser la cultura en el país, el que dice cómo tiene que ser la educación. Eso tiene que ser la libre elección de cada persona, no del político, por más que lo elijas o no. Y respecto a la segunda, respecto a un candidato que apoyen de cara a las elecciones.
por el momento en Argentina, como tantas otras cosas, es bastante complicado la conformación de un partido desde el punto de vista legal. O sea, tenés un trayecto muy largo, muy tedioso, muy burocrático, y que está hecho al mismo tiempo para que no hagas un partido político nuevo. A ver, desde la última reforma, básicamente todo el oficialismo y la oposición se pusieron de acuerdo para cambiar todo ese proceso y que sea mucho más complicado poder armar un partido político, y la cantidad de partidos políticos creados desde ese momento es cero. Con lo cual es muy largo el proceso. Hasta que no conformemos la estructura nacional, que necesita 5 distritos para tener un partido nacional y poder presentarte a elecciones nacionales, hablar de candidatos es un poco futurista, te diría. Pero tienen algunos dirigentes políticos a los que ustedes... Nosotros no nos desprendemos de un partido anterior o de algún político o persona que ya haya sentado en la política, salvo alguna que otra ocasión, pero hoy en día que estén en la política no. Sí tenemos referentes muchos en los medios que difunden nuestras ideas, como bueno, puede ser Javier Milei, José Luis Espert, Agustín Echevarne, Germán Fermo, Miguel Ángel Bogiano, y el mayor referente que nosotros creemos que ha participado en política es Ricardo López Murphy, quien sentimos que está... Que le debemos en alguna forma un perdón, porque antes de la crisis de 2001 él propuso lo que había que hacer para salir de esa crisis, y no escucharlo fue lo de que después nos llevó a lo que pasó. Me gustaría hacer un punto, perdón, Sí, antes sí. de continuar ahí. El partido surge de la decadencia política. O sea, el nivel de decadencia política que hay actualmente se crean a través de las redes un movimiento de personas organizadas que hoy activamente en el partido somos alrededor de 5 o 6 mil personas a nivel país trabajando activamente en el partido. Solamente en Capital hay 500 personas activamente. Y esto es una especie de revolución fiscal. O sea, la gente llega porque está cansada de la política actual, porque no siente que encuentra una respuesta ni en el macrismo ni en el kirchnerismo, y entonces se acerca al partido y nos pide qué hago, cómo contribuyo, en qué tareas puedo contribuir, me dedico. Y bueno, nuestra tarea también es capitalizar eso y encontrar la forma de organizar y llevar este movimiento. Esa es una de las cuestiones por lo cual no tenemos. Esto surge de las bases hacia arriba, no de un político hacia abajo. Es un movimiento de personas organizadas que defienden unos ideales. Y además sacar un poco la discusión del blanco y negro siempre. A ver, en Argentina hace décadas que se vota o por el mal menor o por voto venganza, que fue lo que pasó en la elección anterior. Hace décadas que no se vota un partido político por convicción de que representa fielmente las ideas que vos tenés. Entonces eso es la política, y hoy en Argentina no existe. ¿Qué análisis hacen del modelo económico del gobierno actual? Yo creo que no dista mucho del anterior, para ser así rápido y ¿No hay sincero. mucha diferencia? No, ¿Es como yo que se creo que siguió no, el yo mismo creo que no. proceso en líneas generales? En el discurso no, a ver, si vos escuchás los discursos de Macri, inicialmente son discursos bastante liberales. Después en la práctica eso no sucede. A ver, y bueno, y está un poco con lo que decía Marcelo también de Larreta. A ver, Larreta en su gestión ha duplicado el gasto público en los últimos 2 años. Y así pasa en todo Cambiemos también. O sea, por un lado es el discurso de tenemos que tener un Estado pagable, un Estado efectivo y todo eso, pero por el otro lado siguen aumentando el gasto, no bajan el déficit. Bueno, la inflación, siguen siguen aumentando la base monetaria como si eso no afectara a la inflación. O sea, tengo una, no sé si, perdón porque llegué tarde, no sé si ya hablaron. ¿Qué posición tiene el partido con el tema aborto? en el tema del aborto entendemos que en el liberalismo, o sea, en la historia del liberalismo nunca hubo un consenso. Hay posiciones bastante diferentes, con lo cual como partido oficial, o sea, como posición oficial, como sí. posición oficial no tenemos una posición tomada uniformemente, Okay. con lo cual damos la libertad de conciencia a cada integrante del partido que piense lo que quiera en ese ámbito. Sí, cómo nos atravesó el tema ese, ¿no? Sí, es algo totalmente transversal. En todas partes, ¿no? Porque aparte desde el punto de vista incluso del liberalismo, vos podrás hablar de la autonomía individual por un lado, el problema es que vos tenés dos vidas colisionando, el primer derecho es el de la vida, con lo Tal cual cual. estás medio, ¿no? Entrampado en esa discusión. Sí, tenés una trampa entre la propiedad y la vida ahí. Pero yo creo que lo que sí nos dejó todo el debate del aborto es al descubierto es justamente la mediocridad que tiene nuestra clase política para debatir estas cosas con seriedad. A ver, vos veías los argumentos de uno y del otro lado y eran
tirarse cifras que no existen, tirar argumentos que no tienen ninguna base científica, que no tienen ningún fundamento, solo por el aprovechamiento político. O te pasa, por ejemplo, lo de Lustó, que uno de sus diputados le dijo vota a favor, vota en contra y lo echaron. O Cristina, que nunca se pronunció a favor del aborto hasta que le sirvió, por ejemplo. Entonces tenés todas esas cosas, te dejan al descubierto. ¿Qué nos pasa? Perdón, la última, supongo. Sí. ¿Qué nos pasa a los argentinos con la libertad? ¿Qué piensan? Hay algo raro con la libertad, ¿no? Yo creo que la tenemos en el himno, la tenemos en la bandera, la tenemos en la Constitución, pero no la tenemos en la cabeza. Ese es el tema. O sea, nos olvidamos totalmente de que la libertad no es algo que nos pueden dar o quitar, es algo que es inherente al ser humano y que tenemos que defender nada más. Y el Estado se ha olvidado de eso en todos estos años. Cerramos con una muy actual respecto a los cuadernos K. ¿Qué piensan? Porque hay muchas teorías respecto a los cuadernos y al rol de los empresarios. Muchos empresarios que están ligados de hace muchísimos años a la obra pública en Argentina, y se habla también de el intento de otros nuevos empresarios direccionados por Estados Unidos. Hay todas teorías conspirativas respecto al nuevo rol de los empresarios en Argentina. ¿Qué piensan a niveles generales respecto a esto que está pasando? Bueno, a ver, para que lo entendamos, la política siempre se financió a través de la obra pública, sobre la facturación de la obra pública. Y eso está justificado dentro de la política moralmente para ellos. O sea, porque es una forma de hacer política. A ver, para poner este término que se entienda, de alguna manera ellos se justifican que la sobrefacturación de la obra pública se dedique para las campañas políticas, porque entienden que esa es la forma de hacer política, porque ellos creen que ese es el camino. Está como la raíz, digamos. Es la raíz de su financiamiento. Entonces a mí no me sorprende lo de los cuadernos, no me sorprende las coimas, no me sorprende nada, porque en realidad la estructura política funciona de esa manera. No hay otra manera. La estructura política argentina funciona así, y no con el kirchnerismo, sino desde hace muchos años, desde el peronismo, que se adoptó de alguna manera esa postura. Sí, desde que no existe acá en Argentina el capitalismo, sino un mercantilismo estatal en el cual, si yo quiero empezar a competir, lo único que puedo hacer para mejorar es pedirle al Estado que mate a la otra competencia. Desde esa relación empresario-prebendario y político es que se aprovechan de ambos lados. A ver, el empresario gana que no tenga competencia, o de que su producto sea el único que se puede vender en el país, y el político gana todo este tipo de financiamiento, coimas, y esta relación entre empresario y político, que es la que lleva a que también haya un foco de corrupción ahí. Chicos, muchísimas gracias por habernos visitado aquí en la mañana del arranque en Radio Sónica. Bueno, muchos éxitos de cara al futuro para el Partido Libertario. Muchas gracias, y bueno, vamos a seguir trabajando. Y Cristian, no sé si querés comentarle un poco dónde nos pueden contactar. Sí, te paso el chivo. En la página www.partidolibertario.com.ar se pueden ver, primero todas nuestras caras para que sepan quiénes somos, una pequeña reseña cada uno y un mail de contacto. Se pueden realizar donaciones, que es la única forma en la cual se mantiene el partido hoy en día. Hay toda una sección de transparencia en la cual también mostramos todos los fondos que recibimos y en qué los utilizamos. También está nuestra declaración de principio, nuestra carta orgánica para que puedan ver bien cómo queremos funcionar y a la vez contactarnos si se quieren ya sea afiliar o sumarse al equipo. Así que nada, muchas gracias por el espacio. Muchas Excelente. Gracias a ustedes. Seguimos en la mañana del arranque.